Bueno, la porción que nos toca hoy es Juan 1, del 43 al 50. Lo voy a leer. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Miren, entre Felipe y Natanael vamos a ver aquí todo lo que encierra la vida de porque el domingo pasado estuvimos hablando las 5 evidencias de un discípulo. Y aquí vamos a ver en la práctica cómo vive un discípulo de Jesús. Y en esa vida vamos a tocar el tema de lo que es el evangelismo. Que el evangelismo no es otra cosa que dar testimonio de Jesús a la gente que tenemos, a la gente que Dios pone a nuestro alcance. Y no callar jamás. Siempre hablar del Señor, porque en definitiva de la abundancia del corazón habla la boca. Así que son como principios. Yo quiero hablar de 5 principios también, miren, casualmente, ¿no? 5 principios. Lo primero, vamos a ver en el versículo 45 lo que es el evangelio puro. Hay un evangelio, hermano, y es uno y es puro. Luego voy a explicar por qué digo esto. 2, versículo 46, Dios derriba prejuicios. Dios siempre derriba prejuicios. Y les puedo asegurar que todos tenemos prejuicios en la vida. Todos, en mayor o en menor medida. 3, en el versículo 47 y 48 vamos a hablar del preconocimiento de Dios. Vamos a ver cómo Dios no juega los dados, ¿vale? Él no dice, bueno, a ver, yo ya morí y ahora, pues bueno. Y 5, la promesa, en el versículo 49, 4, confesión de una fe verdadera. Es decir, una fe genuina confiesa. ¿Sí? Así, siempre. Siempre. Y 5, en el versículo 50, promesa a los que creen de corazón. Es decir, Dios promete que de gloria en gloria Él nos va perfeccionando. Lo prometió y lo hace. Dentro de todo esto, hermanos, yo quiero, de estos temas o subtemas que hemos visto, algo que es central. Y es que todo esto Dios obra en base a la honestidad y la sinceridad de corazón de una persona. No obra de otra forma. Y lo vamos a ver a través de Natanael y de Felipe. Versículo 45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si ustedes ven estas palabras, nos muestra claramente que Felipe, miren, Felipe era un gentil, no era judío. ¿Y saben qué significa la palabra Felipe? El que ama los caballos. El que ama los caballos, ¿qué tendrá que ver? Pero bueno, un hombre gentil, él era un prosélito, él era un gentil observante de la ley, pero fíjense que Felipe fue hallado por Jesús y automáticamente lo que hace Felipe, que es buscar a alguien para contarles las buenas noticias de que había hallado a Jesús. Yo te hago una pregunta, hermano. Te hago una pregunta. Pero es una pregunta que sí o sí es para que te la conteste a ti mismo. ¿Tú realmente has encontrado a Jesús en tu vida? ¿Lo has encontrado de verdad? Porque de la manera de cómo yo me muevo, cómo vivo, cómo son mis pensamientos, qué sale de mi boca, refleja
como hombres podemos ver en parte si realmente una persona tuvo un encuentro con Jesús o no. Felipe lo tuvo. Felipe aparece más veces, aparece en el Evangelio de Juan capítulo 12, en el capítulo 14, en Hechos 8, que ya vamos a ver también. ¿Se acuerda Felipe y el eunuco? Que el ángel le dice a Felipe, ve. Y fíjate que Felipe era un evangelista que no se quedaba callado, ¿eh? Pero lo primero que vemos, hermanos, que el evangelio, miren lo sofisticado que es el mensaje del evangelio. ¿Qué le dijo Felipe? Dice, hemos hallado de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje!, ¿verdad? Podemos sacar 3 puntos de ahí, una disertación teológica. Poco más adelante, en el versículo 46, le dice, ven y ve. Fíjense, hermanos, que Dios lo ha puesto tan fácil para el que cree, para el que confía, para el que vive. Es re fácil. Porque además, hermanos, cuando Felipe aquí le dice, por ejemplo, le dice, he hallado a Jesús y demás, por eso les hice esta pregunta. Porque si yo no he hallado a Jesús en mi vida, yo jamás podré decirle a una persona, he hallado a Jesús. Que en realidad es Él el que nos encuentra a nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos viene a rescatar, ¿no? Pero así como el Evangelio no es una disertación teológica, Felipe, hermano, es un ejemplo de lo que es un buen evangelista. Tengo que recalcar una cosa en esto, porque nosotros entendemos a través de la palabra que el evangelista es uno de los 5 ministerios, ¿a que sí? Efesios 4. Dios constituyó, subió lo alto y desde lo alto constituyó. Por eso era necesario que Cristo fuera glorificado. Desde ahí envía el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viene, constituye. Siempre que el Espíritu Santo llega a tu vida, constituye. Te llama, te cambia el nombre. De Pedro a Cefas, te lo cambia el nombre. De Cefas a Pedro, perdón. Y cada vez que yo tengo un encuentro con Jesús, mi vida cambia. Mi nombre cambia, mi perspectiva cambia, mis motivaciones cambian. Cambian mis prioridades, cambia todo. Por eso el evangelismo no es dejar de hacer esto para hacer lo otro. Por eso en la Gran Comisión la forma verbal no es ir y hacer discípulos, es yendo a ser discípulos. Yendo, ¿qué quiere decir? Mira, mientras tú vives la vida, cásate, ten hijos, estudia, trabaja, mientras tanto, haz discípulos. No está diciendo como algunos creen, ahora como yo tengo que hacer discípulo, tengo que dejar todo. Dejo la familia, y hay muchos que lo hacen, dejan la familia, desatienden la familia, el hogar, muchas cosas, y se abocan al evangelismo porque son grandes evangelistas y demás. No han entendido bien el concepto. Pero también hay que recalcar otra cosa, hermanos. Miren, si bien es cierto que el evangelismo es un ministerio, amén, pero todos somos llamados a evangelizar. Y el evangelismo es una de las tantas muestras de ver si estoy o no en el Señor. ¿Cómo sé que yo estoy en el Señor? Y porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo con la gente amiga no paro de hablar de fútbol, del mundial, de los Sanfermines, qué sé yo, qué cosas más. Pero no se oye de mí cosas que son sazonadas con gracia del Evangelio, de las buenas noticias, entonces hay algo ahí que está fallando. Hermanos, así como si ustedes observan los 5 ministerios, a excepción del apóstol y profeta, los demás, todos, ¿sabías que tú también eres llamado a pastorear? ¿Y eres llamado a enseñar? Y a ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es hacer discípulo? Enseñándole todas las cosas que he mandado. Eso se lo manda a la iglesia. Luego están los ministerios específicos. Pero si yo no evangelizo es porque realmente yo no tuve un encuentro personal con Cristo. Porque, ¿se acuerdan Pedro? ¿Qué pasó Pedro cuando estaba Pedro era pescador, era su oficio. Y no pescaba nada. Y yo siempre me gusta escenificarlo, ¿no? Está Jesús, ¿qué tal maestro? Mira, aquí estamos, no pescamos nada, llevamos de tantas horas, no hay forma. Y dice Jesús, que no era pescador, era carpintero, echar las redes allí. No, más para allí.
Ahí. Dice que cuando sacaron las redes, la barca casi se hundía por la cantidad de peces. Pero ¿cómo reaccionó Pedro al ver la gloria de Jesús? ¿Le siguió tratando de maestro? Dice que se quedó postrado y adoró. Hermano, la presencia de Dios no te puede dejar indiferente. Jamás. Y aquí no se trata de ponerme las vestiduras de evangelista, que muchos lo hacen. Ahora me pongo la vestidura, ahora me la quito. Ahora me la pongo, ahora, dependiendo de la circunstancia. No. Es un estilo de vida. Así que, miren, de esta acción de Felipe encontramos dos cosas importantes. Una, que el evangelismo preciso es movido por Dios. Porque ¿quién le movió a Felipe a evangelizar? Jesús. Si Felipe no hubiera encontrado a Jesús, Felipe ¿de qué va a hablar? Y dos, que el verdadero discípulo siempre está dispuesto y disponible a ser movido por Dios. Felipe es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que tenemos, porque ni aun Pedro, ¿se acuerdan cuando le negó a Jesús? Le negó a Jesús. Felipe, siendo gentil, hermano, les daba clases a judíos de lo que era la obediencia a Dios. Y Felipe, cada vez que, no hay muchos relatos de Felipe en la Biblia, pero cada vez que vemos los relatos de Felipe, vemos la obediencia. La obediencia. Y quiero que leamos el libro, en Hechos, capítulo 8, que es el relato de Felipe y el eunuco, porque quiero que veamos una cosa importante en nuestras vidas, hermanos, como botón de muestra. No vamos a leer todo el relato, vamos a leer unos pasajes sencillamente para sacar también 5 enseñanzas de este mismo versículo. Miren, en Hechos 8, del 26 al 40 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Les digo una cosa, hermano, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, alguien que ha tenido un encuentro con el Señor es sensible a la voz de Dios. Y Dios le habla. Por supuesto que tal vez hoy nosotros no tengamos un ángel que nos venga y nos hable audiblemente. Pero yo sí les puedo decir una cosa. Según la palabra, dice que Él pone tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y yo pregunto, Julio, ¿tú eres sensible a la voz de Dios? Hombre, faltaría más. Pero entonces, ¿por qué cuando Dios te convoca a una coinonía tú no estás? ¿No será que no estás oyendo bien la voz de Dios? Y cuando Dios te convoca a cosas que tienen que ver con su iglesia, no la iglesia de nuestra, sino su iglesia, ¿por qué no participas? Porque fíjense que aquí Felipe oyó y dice, entonces él se levantó y fue. Y ¿se acuerdan la historia de Jonás? ¿Qué dice el versículo 2 y 3 de Jonás? Dice, Dios le habló y le dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y fue al otro lado. Hermanos, podemos ser Jonás o podemos ser Felipe. ¿Qué prefieres ser tú? Porque les digo una cosa, si tú y yo somos hijos de Dios, vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Porque ¿dónde terminó Jonás? Jonás terminó yendo a Nínive. Pero ¿qué pasó en su vida? Luego, no nos extrañemos cuando por diversos motivos nos vienen pruebas en nuestras vidas. Y nos viene el desánimo, viene el desierto, como leíamos al empezar el culto. Se convirtieron mi verdor en sequedades de verano. Ese verde hermoso de vida se puede convertir en desierto en mi corazón. ¿Por qué? Porque en mi vida hay ausencia de obediencia. Hay una total ausencia de obediencia. Y pretendo que Dios me obedezca a mí. Porque ¿sabías que cuando tú y yo oramos al Señor es para que Dios obre? Pregunto, si tú oras por un buen trabajo, ¿es para que Dios no lo haga? ¿O para que Dios lo haga? Por ejemplo, para que Dios lo haga, ¿no? ¿Eso qué se llama? ¿Obediencia? Pregunto, ¿obedece a tu oración si tu oración es justa delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Dios lo hace. Él prometió hacerlo. Siempre y cuando la oración sea conforme a la voluntad de Dios. Si no es conforme a la voluntad de Dios, no podemos rasgar la vestidura que no vamos a recibir nada. Pero si Dios es fiel en eso, ¿por qué nosotros no somos fieles con Dios?
¿Por qué nos tomamos licencia? ¿Por qué nos deslizamos? ¿Por qué somos tan flojos con Dios a la hora de decir, no carne, ahora yo no te voy a obedecer más, ahora voy a obedecer al Señor que me está demandando, me está pidiendo? Y además es una relación de padre a hija, no es una relación de juez. O como alguien que tiene una orden de alejamiento o ¿cómo se dice eso? Cuando estás en tu casa, domiciliario, ¿cómo es? Arresto domiciliario, claro. Te están diciendo, tú no te muevas de ahí y demás. ¿Tenés que obedecer o no? Pero bajo la vara. Pero Dios te dice con amor, Julio, ¿me quieres servir? Sí, Señor, pues niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Bueno, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, esto es el eunuco, y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Hermano, la disposición y la disponibilidad de alguien muestra el verdadero carácter y la verdadera posición que tiene en Cristo. Hermanos, y perdonen que sea con estas cosas una y otra, pero es que Jesús dijo, de cierto os digo, hasta aquí. ¿Por qué sería? Hermano, haz la prueba. Y esto lo he hecho yo. Tuve una vez una lucidez mental que me vino. Y digo, porque claro, no me iba muy bien en la vida. En los parámetros de Dios, en los parámetros del mundo era uno más. Pero en los parámetros de Dios no me iba muy bien. Hasta que un día, por la gracia de Dios, me detuve y digo, Julio, me hablé a mí mismo. ¿Por qué no te dedicas ahora a hacer las cosas que no te gustan para Dios? Que no sientes de hacerlas, pero hacerlas de toda forma. Aunque no lo sientas. Vamos a probar. Porque, Julio, ¿qué? ¿Tú estás convencido que Dios te lo está pidiendo? Hombre, ¿y por qué no? No, ¿por qué no siento? Pero ¿por qué no pruebas de hacer lo que no sientes, sino lo que debes? Y pruebas a ver qué pasa. Yo no sé si ha sido por eso, pero sí te puedo decir que es a raíz de eso, que hoy, después de igual casi 30 años, estoy aquí. Porque me propuse decir al Señor, amén, heme aquí, envíame a mí. Y no a la carne. ¿Qué es lo que, a ver, Julito, qué es lo que a ti te apetece? Bueno, a mí me apetece, bueno, nos apetece muchas cosas. Y es morir a uno mismo, decir, voy a renunciar, voy a probar. Tampoco es tan duro, ¿eh? No te creas que es tan duro. Yo sé que el egoísmo muchas veces es muy fuerte, pero no te creas que es tan duro. Es ponerlo a prueba y vas a ver cómo Dios te renueva las fuerzas y descubre cosas que no las vas a poder descubrir de otra forma. A menos que sea renunciando a lo que Dios te está pidiendo. Dice, respondiendo el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Qué es lo que hace una persona que está con Dios, hermano? Está siempre mirando las necesidades, siempre. Esto yo te voy a decir una cosa, hermano. Te voy a decir cuál es lo natural del ser humano. Y me da igual que sean cristianos, que tengamos una Biblia Thompson. Me da igual. Lo natural del ser humano, incluidos los cristianos, es siempre mirarnos a nosotros mismos. Ver a ver, Julio, ¿qué necesidades tienes tú? A ver, yo llego a fin de mes así. Justo. Es una necesidad. Tengo, sí, también una necesidad tengo deseos, tú sabes que tengo deseos, tengo gustos, tengo cosas, anhelos en mi corazón que perseguir. ¿Y alguna vez te has preguntado, Julio, qué necesidades hay a tu alrededor? ¿Qué necesidades hay? A ver, otra vez vamos a detenernos, a mirar, a decir, quitaré la vista de mi ombligo y diré, Señor, como dice, mirad que los campos están listos para la siega.
¿Sabían que un discípulo de Jesús ve la vida muy distinto a la persona que no es discípulo? El discípulo siempre ve el vaso medio vacío, ¿sabes por qué? Porque siempre te vas a encontrar con necesidades tuyas. Siempre te vas a encontrar con un trabajo que no te gusta, un dinero que ganas que es poco, tu esposa o tu esposo que tiene que seguir cambiando y tú dices, que mi esposo, que mi esposa. Sí, vale, que lo vas a tener sí o sí toda la vida. Siempre vas a tener cosas que no te van a gustar y que van a encontrar. Pero ¿sabías tú que un principio del Evangelio es que cuando yo me dedico a los negocios de mi Dios, Dios se dedica a mis negocios? ¿Cuántas veces he visto a personas remar y luchar y desgastarse por querer cambiar a este, al otro, tal y cual? Cuando levantar la mirada, poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, despojar todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y no lo hacemos por nuestro egoísmo. Felipe no fue nada egoísta. Felipe pudo decir, wow, aleluya, gloria al Señor, encontré a Jesús, pues ahí me voy a mis menesteres, a mis cosas. No, él dijo, ¿a quién se los puedo contar? Y miren, haz la prueba a un hijo, a un niño, de darle un regalo. Y donde hay muchos niños, apártalo y dile, toma, te quiero dar este regalo. Vas a ver lo que va a hacer el niño automáticamente. ¿Qué te crees que va a hacer? Lo va a mostrar a los demás niños. Tan es el gozo y la alegría que tiene que se lo va a decir a los demás. Bueno, ¿tú tienes la alegría y el gozo de querer mostrar a Jesús en tu vida a los demás? Hermano, uno, antes de evangelizar a alguien, ya Dios se mueve para que le conozcan. ¿Sabías eso tú? El evangelismo no es proselitismo. El evangelismo es, como tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, ya Dios empieza a mover los hilos. Porque Dios ve todo y dice, Dios ve a Fernando y dice, Fernando, no me conoce, este no me conoce nada, ¿vale? No es literal, ¿vale? Pero bueno, no me conoce nada. Y lo veo a Gerardo disponible, está disponible ahí, lo tengo cerca de mí. Y ya empiezo a mover los hilos para unirlos a los dos. Que es lo mismo que hizo Felipe y el eunuco. Vete allí, lugar que es desierto, en tal lugar vas a encontrar y dile esto. Es así. Y eso, hermano, nos sorprenderemos el día que estemos en la presencia de Dios y que Dios diga, mira, toda esta gente que está aquí, yo quería que se convirtieran a través de tu testimonio. Y tú pasaste de largo. Porque tú estabas más interesado en tu propia vida, en los negocios de tu vida, que mis cosas. Así que aquí vemos que un discípulo es sensible a la voz de Dios como Felipe. Felipe no dudaba en obedecer y utiliza las escrituras para evangelizar también. Porque seguimos adelante. Por ejemplo, versículo 38 dice, 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo me bautice. ¿Quieren que les diga una cosa? En este relato se ve todo el... Así como existe un ordus saluti, un orden de salvación en Romanos 8, este es el orden de salvación en la parte práctica, en la vida. Va Dios, primero, toca un discípulo suyo. Coge Dios, ve el eunuco, va, lo junta, va, dile, va, le evangeliza, se convierte, lo bautiza y se va. Ese es el proceso de vida de una iglesia. Y como decía la otra vez, nosotros necesitamos, hermanos, Señor, dame alma, si no me muero. Necesitamos que nos dé alma, almas que nosotros, si Dios quiere, el domingo 26 vamos a tener un culto de bautismo. Y les digo, son especiales. Los que se bautizan son especiales. Porque son esos regalos de Dios. Todos somos especiales, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Qué hermoso que es ver cómo personas entregan su vida a Cristo y cómo la iglesia está involucrada para que esa vida crezca. Versículo 46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. ¿Sabes una cosa, hermanos? Que Dios derriba prejuicios. Y seamos honestos, ¿sabías tú que yo cuando llegué al Señor, yo estaba cargado de prejuicios?
tengo que decir honestamente, era racista, era elitista, por llamarlo de alguna manera, proselitista. Ella poco pudo ver algo de eso. Y Dios fue transformando, cambiando y me derribó todos los prejuicios. No sé si quedará alguno por ahí, me imagino que sí que quedará, pero derribó todos los prejuicios. Y me iluminó, me quitó la venda que tenía en los ojos y me hizo ver la realidad de la vida. Y me liberó, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cuántas veces nosotros somos esclavos de nuestra propia concupiscencia? Quiero que pienses que yo creo que lo estás haciendo si tú tienes algún prejuicio. Que si es argentino, estos argentinos engreídos, ¿verdad? Eso es prejuicio, Eso es prejuicio. Que los españoles son duros, eso es prejuicio también. Cositas de estas. Porque aquí Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Hermano, miren, yo quise escribir esto. La antipatía debe ser quitada por la experiencia, no por los argumentos. Miren, hermanos, los argumentos, pregunto, ¿la gente está llena de argumentos en el mundo? Me refiero que oyen argumentos. Por supuesto que cada persona tiene fortalezas que tienen que ser derribadas a la obediencia a Cristo y argumentos que se levanta contra la altivez y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Pero yo estoy hablando cara al Evangelio. ¿Ustedes creen que las personas están oyendo constantemente argumento? Y en su más foro interno seguramente que pensarán, ¿y cuándo veré algo? ¿Cuándo veré algo de la gloria de Dios en eso que hablan mucho de Dios? La antipatía, el ser antipático por tener prejuicios, solo es derribado cuando es experimentado, pasa por la experiencia de que Dios le quita la venda de sus ojos y le hace ver la realidad. Miren, les quiero recordar, porque nosotros somos un símil, Israel es un tipo de la iglesia, ¿sabías eso? Ustedes saben lo que es la tipología, ¿no? En el Antiguo Testamento un montón de cosas, imágenes, eran una imagen de lo que vendría a ser el mundo espiritual. Miren lo que dice Deuteronomio 7:7. Eso para recordárselo al judío que él piensa que es el pueblo escogido de Dios y que los demás, los gentiles son poco más que nada para ellos. ¿Vale? Dice Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Claro que el judaísmo, el pueblo de Israel llegó a ser, hoy es el pueblo más grande de la tierra. Aunque ustedes ven que es chiquitín y solo tiene 11 millones de habitantes y están en guerras, problemas y demás, prácticamente controlan el mundo entero, ¿vale? Por 1000 razones. Pero, ¿qué les recuerda? ¿Qué nos recuerda este pasaje a nosotros en 1 Corintios 2? Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, tú y yo. Vil y menospreciado. Y hermanos, una cosa, eso es un prejuicio. Pensar que yo ahora como cristiano estoy en una posición superior al mundo. Y eso es algo que Dios tiene que derribar. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Yo muchas veces cuando voy en el coche, estoy en la calle y demás, a mí se me da por mirar la gente. Veo, por ejemplo, un hombre, una familia o quien sea y los miro. Los miro y digo yo, si yo no tengo nada o sea, miren, yo espiritualmente, por más que sea cristiano y pastor, yo puedo, el que esté firme, mire que no caiga, ¿a que sí? Yo puedo tener un desliz y mi vida ser un infierno, ¿a que sí? Y esa persona que tú la ves, va a ser, que uno puede pensar, no, pobrecita, pues en una semana se puede convertir al Señor y vivir de gloria en gloria. Aquí en la tierra, me gusta la expresión, no hay ninguno pintado, hermano. El que cree que puede estar, nadie está exento, nadie está libre de caer en cosas que tú dices, pero ¿cómo puede ser? Pues sí.
Por eso Jesús dijo, alejado de mí, nada podéis hacer. Otro prejuicio, Gálatas 3:28, que solo tenían los judíos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. ¿Cuántas veces, cuántas iglesias hay que por ser mujer, la mujer rezagada, un velo, rezagada, no puede ni hablar, no puede, entendiendo mal la palabra, la entiende mal. Y sin embargo, hermanos, prejuicios doctrinales. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Una mujer no puede ser pastora. Sí puede, perdón, no debe. No debe, porque tiene unas características biológicas y espirituales que no las acondicionó Dios para tal menester, ¿vale? Porque el pastor necesita alguien que sepa, que no se entretenga en el camino con la moda, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, con los hijos, con el otro. No. Allí, hermano, hay que ir. Hacia allí hay que ir, aunque haya que cruzar montañas, ríos, pelear con leones, pelear con Goliat, da igual. Allá es donde hay que ir. Y eso el hombre está capacitado. Dios nos creó de esa forma. Por eso no sabemos hacer las dos cosas a la vez. La mujer sí. Entre otras cosas. Pero de ahí anular a la mujer espiritualmente porque por el hecho de que no puede ser pastora, esos son prejuicios. Amén. Punto 3, hermanos, el preconocimiento de Dios. Dios siempre se reserva un remanente fiel, siempre. ¿Quieren que les diga una cosa? Miren, les voy a decir algo muy importante. Y ojalá que esto nos ayude en algún momento. Nosotros, por ejemplo, ahora se ve mucho en las redes que se habla, porque está a flor de piel, el tema de Israel, Irán, Jordania, Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tú oyes de todo. Están las diferentes posturas, que Israel es el infierno, que es el diablo, que él no, que es el pueblo de Dios, que tal, que mil cosas. Pero lo cierto es, fíjate, algo tan sencillo, hermano. Y esto lo explicaba yo el viernes con un hermano. Hermano, quiero que de aquí, no sé la postura que cada uno tenga, pero pregunto, ¿alguno de los que estamos aquí tenemos la autoridad de Dios para levantarnos y señalar los pecados de Israel? Digo como nación, por supuesto. Comparándolo con los pecados de otras naciones. Dios es el Dios de las naciones. Pregunto, en la iglesia evangélica como pueblo, hablo como pueblo, ¿podemos levantar el dedo y decir cuántos pastores fraudulentos, cuánto engaño hay, cuánta mentira? Yo le decía ayer justamente a mi mujer, recordando cosas del pasado. Miren esto, escuchen esto. Cuando uno vive cosas en la vida, problemas, situaciones espirituales y demás, es tan importante conocer bien la palabra, porque si yo a una persona, un pastor, por ejemplo, yo no necesito escudriñar su vida, ¿cómo está? Aún más, no soy mandado a escudriñar su vida, sí su doctrina. Si tú a la persona que estás oyendo una doctrina que no es la doctrina del Evangelio, no necesitas saber si esa persona es fraudulenta o no. ¿Qué pasaría si yo como pastor enseñara el diezmo? No, hermano, es que el diezmo, el diezmo es una forma de honrar a Dios. ¿A qué suena bien? Es una forma de honrar a Dios. Y el diezmo es una forma de disciplinarte para dar una parte, porque tú le vas a ofrendar a Dios. ¿Y cuál es la porción que Dios se merece? Bueno, el diezmo es el mínimo que tú puedes dar de ahí para adelante. Esto te estoy poniendo como botón de muestra. O pastores que están enseñando como la continuación de los dones de sanidad, los dones. Hermano, yo solo con saber eso, yo ya es motivo suficiente para yo alejarme de ahí. Y yo pregunto una cosa, hermano. ¿La iglesia evangélica como iglesia, la iglesia de Cristo, es fraudulenta? No. ¿Y por qué hay tanta fraudulencia dentro de las iglesias? ¿Israel es fraudulenta? No. ¿Pero por qué hay tanta fraudulencia dentro de Israel? Porque se encargó el diablo de levantar cizaña donde había trigo, en medio del trigo. Y así podemos seguir, Y así podemos seguir. La cuestión, hermanos, que
Dios derriba prejuicio. El preconocimiento de Dios, versículo 47 y 48 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjate cómo Jesús nos conoce. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, miren, les voy a decir una cosa, hermano. Gracias a Dios que Él nos conoce bien, antes de que nosotros hagamos alguna declaración de fe positiva a Él. Gracias a Él que Él no necesita que nosotros declaremos algo para Él actuar. Él actúa antes de que nosotros hagamos alguna confesión. ¿Qué decía Romanos 10? Si creyeres en tu corazón que Cristo es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué decía? ¿Cuál es la diferencia de creer en el corazón a confesar con la boca? Porque dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tú eres justificado por cosas que no se ven con el corazón. Pero necesitas confesarlo. Pero esa fe genuina, hay una confesión y es donde el mundo ve y oye esa confesión. Por eso, hermanos, no nos engañemos. El preconocimiento de Dios, hay un pasaje de Gálatas 4:9 creo que es, que dice que habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles rudimentos? Creo que no sé si lo habrá puesto. Ah, sí, hijo. Sí. Es el preconocimiento de Dios, que Dios nos conoce de antemano. Dios conoció a Natanael de antemano. ¿Y por qué Dios se acercó a Natanael? Aquí es para hacer una disertación teológica, un debate, y esto es para un estudio teológico. Pero yo les digo una cosa, ¿qué hizo que Dios se acercara a Natanael? ¿Qué hizo? Porque ya estaba predestinado, amén. Ya estaba predestinado. ¿Pero por qué estaba predestinado? ¿Qué vio Dios para predestinar a Natanael? No lo voy a decir ahora, porque esto lo vamos a ver más adelante en estudio y lo vamos a profundizar más. Hermanos, en el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si ustedes observan estas declaraciones, se parecen a las de Felipe. Escuchen esto, son declaraciones de judíos que habían encontrado al Mesías bajo la ley, no al Mesías al que les iba a liberar, porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Entonces ellos todavía no habían entendido bien, solo comprendían en la carne que ese llamado Jesús era el Mesías que había hablado Moisés. Y esto es la confesión de Natanael, es un reconocimiento de la posición de Cristo como absoluto Rey, nada más ni nada menos. Dice Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pregunto. Ahora no falta uno que me voy a poner a confesar ahora a Jesús para que Jesús me confiese delante de los padres. No es eso, no es así. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Efesios 2 decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, porque son hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas? Entonces, esas obras de antemano se ven manifestadas en la confesión. Es una confesión intrínseca que va ligado a una persona que ya conoce a Dios. No es que por confesar te vas a salvar, sino que porque eres salvo, confiesas. Así que, hermanos, y de hecho también hay que dejar que las personas hablen para saber lo que hay en su corazón. ¿A que sí? Hay que dejar. Es importante. Y en el versículo 50, el quinto punto, hay promesa de transformación para los sinceros de corazón, hermano. Porque no olvidemos que Natanael, si hay algo que tuvo como que le caracterizó a él, es la sinceridad, la pureza. Esto es un verdadero israelita en el cual no hay engaño en él. También nos sorprenderíamos de ver cómo tratamos de engañarle incluso a Dios muchas veces.
con justificarnos con cosas. No, esto es por esto. Ah, aquello es por lo otro. Y yo estoy así por esto. Cuando el Señor me dice, no me puedes engañar. Yo te conozco bien, Julio, te conozco en lo más profundo de tu corazón. Incluso hay cosas que tú ni sabes de ti mismo. Y yo lo estoy sondeando y lo estoy viendo ahora en estos momentos. Lo único, me dice el Señor a mí, lo único que te pido de ti, Julio, es que a mí no me trates de ocultar el pecado. Porque mientras tú ocultes el pecado, tus huesos se van a secar. Y tu verdor se va a convertir en sequedad de verano. Seco, como los huesos secos, ¿se acuerdan? No lo ocultes el pecado de Dios, confiésalo. Dile, Señor, soy pecador y soy lo peor que hay. Aún confieso ser cristiano y soy lo peor que hay. Porque los ojos se me van donde no tienen que ir. Hago las cosas que no. Te desobedezco por aquí. Te desobedezco por aquí. Señor, perdóname. Soy lo peor. Lo confieso. Es la realidad. Y ahí Dios dice, obra. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, ¿se acuerdan? No sé, quiero que me levanten la mano a aquellos que si se acuerdan. Es por saber, ¿vale? Por tomar nota. Si se acuerdan del pasaje de Lucas cuando hablaba de cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan, no? Algunos hacen, ¿se acuerdan? ¡Qué bien! ¿Se acuerdan dónde está el principio espiritual en ello? Miren, hermanos, tú y yo, en lo natural, lo que pedimos, a ver, yo sé que en mi foro interno, el foro interno del ser humano dirá, a ver, ¿cómo me gustaría tener la fe del pastor? ¿O cómo me gustaría tener la fe de John MacArthur? ¿O cómo me gustaría tener la fe del rey David? Esa fe de gigante, los gigantes de la fe, para yo poder obedecer y demás. No tiene nada que ver, hermano. No tiene nada que ver. Y esto yo creo que lo he repetido, creo que 2 o 3, y con estas 3 veces lo voy a decir. Porque esta es una llave que te abre la puerta de la verdadera bendición para tu vida. El gran problema del relato, miren, lo vamos a leer. Dijeron los apóstoles al Señor, los apóstoles, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Escuchen esto, ¿saben lo que Jesús les estaba diciendo? Ustedes me están pidiendo que les aumente la fe, pero con la fe correcta ustedes podrían mover montañas. No con el tamaño de la fe, sino con la fe correcta. Y aquí viene la explicación. Y si tú escuchas la explicación, dice, esto no tiene sentido, no entiendo qué conexión hay con la explicación de Jesús. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, y no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Qué tendrá que ver? ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro, hermano? Que no entendemos para qué sirve la fe. Y no entendemos, hermanos, que la fe sin obediencia no sirve absolutamente para nada la fe. Y este es el ejemplo. Si yo a ti te doy semillas y tú no las siembras, ¿te va a dar pan? ¿Qué pasa si yo esa semilla no me preocupo en sembrar, en regar, y una vez que da fruto, coger el trigo, pasar la zaranda, trabajar, moler, hacer la harina, preparar para hacer pan y luego comer? La semilla es la fe. Y yo toma la fe. ¿Y qué vas a hacer con la fe? Porque dice 2 Corintios 8, creo, porque da semilla al que siembra y pan al que come. El gran problema es que la fe de muchísimos cristianos se ve anulada por la falta de obediencia. Porque la fe es para vivir, no para creer. Y ahí viene el gran problema. Quiero que pongas 2 Corintios 3, 14 al 18. 2 Corintios. ¿Y por qué sucede esto? Aquí viene la cuestión. ¿Por qué sucede, hermanos, que no vivimos por fe y no sabemos para qué sirve la fe?
Versículo 14 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, ¿vale? Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre ¿dónde? El corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué tiene que pasar para que el velo se quite? Se tienen que convertir. ¿Acaso si Dios no quita el velo, no se van a convertir porque el velo es quitado? Si yo no me convierto porque hay un velo, ¿y cómo me voy a convertir si el velo está puesto? ¿Y cómo me dice Dios que va a quitar el velo después que me convierta? Igual algunos no me han entendido. Es como decir a un ciego: si tú ves, yo te voy a ayudar a caminar. Si yo veo, no necesita que me ayude a caminar porque yo ya estoy viendo. La conversión de corazón es la actitud de obedecer a Dios aunque no pueda. Entonces Dios te da el querer como el hacer según su buena voluntad. Señor, te quiero obedecer porque ya hay una actitud alineada con el corazón de Dios, y Dios, al ver esa actitud, hace el resto. Te quita el velo, te limpia, te santifica, y te catapulta. Te da el gozo de la salvación, la alegría de vivir, el gozo de servir a Dios. Y dice: porque el Señor es espíritu, es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese es el problema. La falta de obediencia nos esclaviza. Porque alejado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y miren lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es la promesa de Dios de los que son puros de corazón. Si yo no soy puro de corazón, si no soy transparente delante de Dios y soy honesto delante de Dios, esto no se va a cumplir en mi vida nunca. Le diré: Señor, dame 20,000 semillas. Señor, esas 10 semillas que tú me diste, no sé ni dónde están. Las perdí por el camino, qué sé yo lo que hice. Dame 100 semillas, por si se me pierde alguna, algunas me quedaré. No, tú no has entendido nada. Porque tu fe es tu siervo que cuando abre el campo, porque está trabajando para ti, la fe tiene que trabajar para ti, no tú para la fe. Cuando llega el momento de decir: siéntate, te sirve, te alimenta, y luego dice: comes tú luego. Ese es el gran problema, hermano. El gran problema es, y volvemos a repetir lo mismo, servir al Dios de la obra o servir a la obra de Dios. Servir a la obra de Dios te va a llevar a cansarte, te vas a quemar, te vas a irritar, vas a aflojar, no vas a querer saber nada, porque estás en tus fuerzas. Porque ese grano de trigo, esa semilla, a saber dónde está. Y entonces, claro, hermano, hay que labrar la tierra. Es que hay que labrarla. Sí, pero hermano, yo no tengo semilla. Pues búscate la vida si no tienes semilla. Y ay, por favor, ¿se acuerdan el aceite de las 10 vírgenes? Danos aceite porque no tenemos, danos aceite. Nosotros tenemos las lámparas y tenemos el aceite. Si les damos a ustedes, ya no nos queda a nosotros. Ir y comprar. Cuando van a comprar, viene el novio y cierra la puerta y golpean: dejarnos entrar. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quiénes soy? Nunca os conocí. El preconocimiento. Hermanos, no se trata de decir: ¿y ahora qué hago? No, se trata de decir: esa semilla que es la fe que Dios te ha dado, que puede ser pequeñita, siémbrala en obediencia. Porque si tú la siembras en obediencia, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, es decir, le obedecen. Sin obediencia no vamos a ver la gloria de Dios jamás en nuestras vidas. Y esto es algo que yo repito mucho a los hermanos que me toca aconsejar. Porque esto lo he vivido yo. Y es un principio espiritual. Miren, si ustedes observan, los milagros que Jesús hacía en su ministerio, se los hacían a gente incrédula. ¿A qué sí? Gente incrédula.
Y gracias a ese milagro, ¿qué le dice a Jesús? Tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Pero a los creyentes, a los que son ya que tienen luz, Dios no te va a hacer ningún milagro si no está viendo en ti o en mí una total obediencia. No va a obrar milagros, no lo esperes. Porque si, miren, ¿qué es lo que a mí me desata las ligaduras de impiedad de mi vida después de ser creyente? O las ataduras que tengo. ¿Saben cuál es? Mi fe. Porque la fe vence el mundo. Mi fe ya no es, Señor, por favor, pastor, ore por mí, porque yo no sé, que no puedes, ¿qué? Si tú tienes más luz que cualquiera, ponte a funcionar, ponte a sembrar la semilla y espera, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Porque yo nunca he sembrado ningún campo, ¿vale? No sé lo que es, solo sé la teoría. Pero por lo que oigo, hay que tener mucha paciencia. Porque claro, si va todo bien, aún así pasa el tiempo, hermano. No es sembrar, al otro día ves el fruto y al otro día ya tiene frutos. No, hermano. Tiene que pasar un tiempo largo. Y encima que no te llueva demasiado, o que no llueva nada, o que caiga piedra. ¡Oh! Es cuidado, ¿eh? Bueno, la vida espiritual es así. Y tú como cristiano eres el único que tienes el poder para deshacer las obras de las tinieblas en tu vida. Porque tú tienes espíritu de poder, amor y dominio propio. No lo tiene el pastor, no lo tiene la iglesia, no lo tiene... Eres tú y soy yo personalmente. Quiero que pongas 1 Corintios 5, 7 y 8. Ya estamos terminando ya. Este pasaje me encanta. 5 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Perdón, no quiero que pases, ¿eh? Miren lo que está diciendo aquí. Julio, ¿para qué vienes a mi presencia con la lengua afuera, desgastado, quemado y demás? Si Cristo, que es mi Pascua, dice, ya fue sacrificado por mí. ¿No será que ahora tengo que venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar? Y eso es acto de fe. El versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cada culto es una fiesta? No es un decir, bueno, tengo que cumplir. Hay veces que sí. Por eso les digo que nosotros no nos movemos por sentimientos, nos movemos por fe. Pero el juntarnos una fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de ¿qué? Sinceridad y de verdad. Ese es el problema de por qué no avanzamos en la vida espiritual. Creemos que sí, pero estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y yo lo veo, hermanos, yo como pastor les tengo que decir por amor a vosotros. Tengo que decir, por ejemplo, Sonia, no quiero poner a ya me ha dicho a mí que no. Sonia, yo llevo más de un año conociendo y estás dando vueltas. Dale gracias a Dios que hay alguien que te lo diga, aunque no te guste. Porque a mí no me gusta que me digan las verdades en la cara. Pero si te lo dicen con amor, alguien que te ama, ya la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Sonia, corta ese vicio. Despojado de todo vicio y del pecado que despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Corta eso, corta. Tú eres la única que puedes cortar, yo no lo puedo hacer. Yo puedo orar, puedo decir, Señor, por favor, ayúdala, pero eres tú con tu fe, con tu semilla que Dios te dio, la única que tiene la sartén por el mango para poder cortar eso. Hermanos, conclusión. En esto que hemos visto varias cosas. Hemos visto cómo una fe evangeliza, no se calla. Dios derriba prejuicios. Dios siempre está en la ecuación. Porque el evangelismo no es decir, bueno, señores, ahora como iglesia vamos a salir a evangelizar a la calle, venga. Y bimba. Sí, bueno, puede que alguno pase por la gracia de Dios, porque Dios lo ha visto como el eunuco y tal. Pero ¿sabes cuántos eunucos hay en tu vida, hermano? Yo te aseguro que por lo menos hay un eunuco en tu vida. Mínimo. Y a veces ni sabemos quién es. Porque estamos tan interesados
en nuestras vidas, en nuestro propio beneficio, en nuestro propio bienestar, que estamos ciegos, tenemos todavía la venda en nuestros ojos. En 1 Timoteo 1:5, ya con este versículo quiero ya concluir, dice: el propósito de este mandamiento es el amor de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, ¿qué es lo que en resumidas cuentas vimos en Felipe y en Natanael? Un modelo de cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. Un discípulo. El domingo pasado, las 5 características, vale, bueno, toma, ¿quieres verlo, quieres poner los ejemplos? Toma Natanael, como tantos ejemplos hay en la Biblia. Y Felipe es tremendo. Felipe siempre lo vemos enredado en los negocios del Señor. Por eso Jesús dice: trabajad, no por la comida que perece, sino para la que a vida eterna permanece. Bueno, Felipe lo entendió muy bien esto. Porque siempre estaba en los menesteres de Dios. Porque tenía un corazón conforme al de Dios. La honestidad, la pureza, la sencillez, la sinceridad delante de Dios. Eso te va a abrir puertas espirituales, hermanos. Y deja de... Mire, yo entiendo que hay gente que les va la apariencia. Porque es parte de la raza del ser humano caído. Lo entiendo. Porque quieras o no, nos peinamos bien, nos vestimos bien, ¿para qué? Para que nos vean bien, ¿a que sí? Pero cuando eso va al extremo, eso ya es pecado. Pero hermano, a Dios yo no me puedo, yo por más que me vista bien, ese peinadito que no se vuelca toda la pielcita, que no tiene ni una arruga, la ropa tal y cual. Y el Señor me dice: pero vestidos de vestiduras espirituales, no de ornamentos externos. Porque ¿qué les dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois sepulcros blanqueados. ¿Saben un sepulcro? Bien blanqueadito, de mármol, bien. En ese entonces no sé si habría mármol, pero bueno. Pero por dentro era un cadáver lo que hay. Hermano, ¿cómo estoy yo por dentro delante de Dios? ¿Cómo estás tú por dentro delante de Dios? Pastor, si tú supieras cómo estoy, acude a la fuente. Cristo es la fuente, hermano. Y lo tienes accesible, el trono de la gracia está ahí, al lado tuyo, y te acompaña todos los días de tu vida. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que te visite un ángel? Amén. Así que, hermanos, de una fe limpia, de buena conciencia y de una fe no fingida. No finjamos, hermanos. No tratemos de aparentar, seamos sinceros y honestos delante de Dios y vas a ver las puertas que se nos van a abrir. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque todos tenemos que aprender y todos tenemos que dejar el viejo hombre, ese doblez que muchas veces puede haber, esa falta de honestidad, de sinceridad delante de ti. Y mi Dios, yo te doy gracias, Padre, porque tú prometiste que tú irías perfeccionándonos hasta la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Ahora, ¿cuál es el costo? Yo te pido, Señor, que aprendamos a la primera, Señor. Que no tengamos que pasar por desiertos. No tengamos que pasar, Señor, por pruebas de fuego, mi Dios. Sino que seamos, mi Dios, oidores que obedecen tu palabra, Señor. Yo te pido por tu pueblo, por mis hermanos, Señor, que les ayudes en sus debilidades, que les ayudes, Señor, en cada área de su vida, Señor. Y que veamos, Señor, seamos un ejemplo también como lo fue Natanael y Felipe, que obedecieron a ti, Señor, sin más. Gracias, Señor, porque ese mismo Natanael que llegó a decir que de Nazaret no podía salir nada bueno, fue el que también confesó que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor. Y que tú eres el Mesías, el Rey de Israel. Señor, ese nivel de honestidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.